La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es hermoso ver cómo en este tiempo cuaresmal el Señor se va mostrando, el Señor va manifestándose. Y es hermoso ver cómo la liturgia de la palabra nos va proponiendo experiencias graduales. ¿Se recuerda el primer domingo de Cuaresma, el Evangelio? A ver si se recuerda, las tentaciones de Jesús, por supuesto. El segundo, la transfiguración. Y me voy a centrar en eso. Cuaresma es un camino de transfiguración, donde tiene que resplandecer más la gracia de Dios, menos nuestro pecado. Cuaresma, camino de transfiguración. La transfiguración, querido hermano y hermana, no es maquillarse espiritualmente. Es permitir que Dios entre donde más cuesta en nuestra vida. Eso es transfiguración. No es simplemente ir a la iglesia, no es simplemente ir a mi comunidad. No voy a comer carne, no voy a tomar café, no, es que eso es como un maquillaje. No estoy utilizando el término que es malo, no. Pero eso es un poco superficial. Pero Cuaresma, desde esa perspectiva de la transfiguración, es dejar que Dios entre donde más te cuesta, donde hay una resistencia más grande en ti. Tu manejo de temperamento, ese vicio, esa adicción que tienes, ese conflicto que no has resuelto, esas dudas, esos miedos, o sea, esas realidades internas donde no le hemos permitido al Señor entrar. Eso es transfiguración. Vamos al Evangelio. Se proclamaba el segundo domingo de Cuaresma, San Mateo, capítulo 17, los primeros 9 versículos, del 1 al 9. Lo leo a continuación. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 5. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban al monte, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermoso texto. Jesús, en el contexto es lo que ha pasado antes del texto que se toma. Jesús ha hecho su primer anuncio de la pasión. O sea, va preparando a los discípulos, pero luego hay una experiencia lindísima, una experiencia sobrenatural, que es la transfiguración. ¿A quiénes llevó Jesús? Jesús lleva a Pedro, Jesús lleva a Santiago y a Juan y los lleva al monte. No es casualidad.
Lo lleva después de haberles anunciado a ellos el tema del sufrimiento, de la pasión, de la cruz, lo lleva al monte. En el capítulo 16 de Mateo, el versículo 21 dice, el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho. Eso lo han escuchado Pedro, Santiago y Juan antes de subir con Jesús al monte, antes de la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan han escuchado que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, de la boca del propio Jesús. El propio Jesús está hablando de su sufrimiento, de su dolor, de lo que va a padecer. Jesús nos enseña algo. Jesús nos enseña que la fe para vivir una experiencia de transfiguración se vive en comunidad. Tenemos que aprender a vivir nuestra fe en comunidad. ¿Cómo ves tú tu parroquia? Para ti, mejor dicho, cambio la pregunta. ¿Qué es para ti tu parroquia? ¿Qué es para ti la parroquia? La parroquia puede ser un centro donde se compran sacramentos. ¿Cuánto vale la misa? ¿Cuánto vale el bautismo? ¿Cuánto hay que pagar por la confirma? Supermercado de sacramentos. Es necesario vivir una experiencia que marque nuestra vida, que la transfigure. Si usted ve a los discípulos, a estos tres, estaban confundidos, estaban llenos de miedo. Miran el resplandor, miran a Moisés y a Elías y dice que se llenaron de miedo. Subir al monte implica caminar con Jesús, implica docilidad, obediencia, implica morir a nosotros mismos. Los propios discípulos, Pedro, Santiago y Juan, temerosos, llenos de miedo, ven cómo el rostro de Jesús brilla como el sol. Ven esa manifestación impresionante. No es un espectáculo, es una revelación. La propia humanidad de Cristo deja ver su divinidad y ellos son los primeros testigos. Cada vez que nosotros caminamos en fidelidad con la iglesia, en obediencia, cada vez que evitamos resistirnos, vamos viendo el resplandor de Dios en nuestra vida. Vamos viendo esa gracia de Dios en medio de nosotros, que nos acompaña, que nos va guiando, que nos va inspirando, que nos va animando. Por eso es importante ver un poco en esto. Jesús no es simplemente un maestro, un profeta o un líder religioso, no. Jesús es el Hijo amado del Padre, es el Hijo amado del Padre. Y el Padre lo dirá, este es mi Hijo amado, escúchenlo. No dice admírenlo, no dice analícenlo, no dice discutan sobre él, simplemente dice escúchenlo. Por eso la Cuaresma es tiempo de silenciarnos, porque el silencio, cuando lo aprendemos a desarrollar espiritualmente hablando, nos transfigura, nos transfigura. La transfiguración es una proclamación. Jesús es el Señor. Ese es el sentido de la transfiguración. Colocar a Jesús como nuestro Señor. San Juan Pablo II, una frase muy linda de San Juan Pablo II, sencilla, que dijo, la transfiguración es un anuncio luminoso de la palabra. Esa es la transfiguración. Un anuncio luminoso de la palabra. Entonces, en este tiempo de Cuaresma, este anuncio luminoso de la palabra nos va transfigurando. Por eso presta atención a la predicación. Por eso medita la palabra. Toma tiempo
Toma tu Biblia, ve a tu comunidad. Cuando vayas a la Eucaristía, llega a tiempo. Llega a tiempo, silénciate, siéntate, escucha con un corazón abierto, dispuesto. Deja que la palabra penetre, porque al penetrar la palabra te va transfigurando, te va limpiando. Ahora, centrémonos en el Pedro. En el Pedro, que en el contexto, Pedro le había dicho, no te sucederá eso, cuando lo llamó. Y que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pues este Pedro, inmaduro, Pedro le dice, Señor, qué bueno es que estemos acá. Hagamos 3 tiendas. Qué bueno. Claro que es bueno, claro que es lindo ver toda esa dimensión de la transfiguración de la divinidad. Claro que es lindo. Pedro propone una, por decir así, hace una propuesta muy tentadora. La propuesta de instalarnos. Aquí estamos bien. Olvidémonos de los que están abajo. Aquí estamos bien. Qué lindo verte a ti, Jesús. Ver a Moisés y Elías. Qué lindo, qué esplendoroso. Toda esta luz radiante. Quedémonos aquí. Ni pensó en Santiago ni en Juan en el tema de las chozas. Pensó en Jesús, pensó en Moisés, pensó en Elías. En ellos 3 no. Pedro no pensó, ni él se incluyó. No, la tentación de instalarnos es una tentación continua en la iglesia. Es perder de óptica al otro, olvidarnos de los demás, pensar solo en nosotros. Esos movimientos de iglesia que parecen sectas, esos grupitos de oración que son como un candado con un cerrojo increíble. Cuidado. Instalarnos, solo nosotros, solo nosotras. Es que así estamos bien. Nosotros 5 hasta somos amigas y nos volvimos comadres y todo lo demás. Momento. La tentación de las 3 chozas todavía existe. Y en muchos casos, lamentablemente, es una realidad. El cristianismo no es quedarse arriba. No. El sentido correcto de la fe es bajar. El sentido correcto de la fe es hacia el próximo, aquel que está allá. ¿Por qué? Porque abajo, bajar, como le dice Jesús, tenemos que bajar. Vamos a encontrar que enfermos, problemas, la vida real, las necesidades, vamos a encontrar la cruz. Hay que bajar. Y es ahí donde nosotros necesitamos emprender el camino de bajar. Fíjese bien, primero subieron. ¿Cómo habrán subido estos 3 discípulos? ¿Cómo habrán subido? Bajaron diferente. Entonces, la cuaresma no está centrada en sí misma. La cuaresma es un subir para luego bajar, para luego hacer presente a Cristo a los demás. Primero la experiencia personal, y de esa experiencia comparto mi fe, de esa experiencia comunico la fe, de esa experiencia trasciende la fe a los demás. Eso es la transfiguración. La transfiguración no es esconder la fe, la transfiguración no es guardar la fe, la transfiguración es eso. La transfiguración es dejarnos moldear por el Señor. La transfiguración es eso, es dejarnos tomar por el Señor. ¿Por qué? ¿Dónde nos sensibiliza más el camino de la fe? No es la transfiguración, ahí nos sorprende la divinidad de Jesús. Pero ¿dónde ponemos en práctica nuestra fe? Cuando bajamos, cuando caminamos al lado del que sufre, cuando estamos al lado del enfermo. El Papa Benedicto XVI dijo una frase: la experiencia de la luz de Cristo no nos aparta del mundo, sino que nos compromete más con Él. Esa es la transfiguración. La transfiguración no es un sentimentalismo de amémonos de corazón.
No, es ese amémonos de corazón, llevarlo a la realidad. Eso es la transfiguración. Esto que leo, esto que proclamo, esto que recibo, lo pongo a los demás, lo pongo en práctica. Jesús se transfiguró antes del Calvario. Habló de su pasión. ¿Por qué? Porque tiene un sentido. La transfiguración antes del Calvario tiene un sentido, porque en el Calvario lo van a ver golpeado, desfigurado, lo van a ver clavado en la cruz. Pero van a recordar esa gloria de Dios manifestada en la transfiguración, que quizás se les olvidó en algún momento. Dios muestra su luz hoy en tu vida para que mañana no dudes. Dios muestra su amor, su misericordia hoy para que mañana no dudes. El San Pablo lo dirá muy bien en Romanos 8:18. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura. Tal vez tú estás viviendo un momento de cruz, momento de dolor. Estás viviendo algún problema familiar, alguna crisis espiritual, algún cansancio en tu apostolado, en tu ministerio sacerdotal, en tu vocación religiosa. Quizás estás viviendo una experiencia de sequedad interior. El mensaje es claro. La transfiguración nos enseña algo. La cruz no es el final. La gloria es más fuerte. La gloria es más grande. Y por eso cada uno de nosotros necesitamos revisar nuestra vida. ¿Qué le dice Jesús cuando ve esa reacción de aquellos hombres que están tirados allí en tierra? Cuando escucharon la voz del Padre, versículo 6, al oírlo los discípulos cayeron de bruces, aterrados de miedo. ¿Y qué dice Jesús? Levántense, no tengan miedo. Eso te lo dice para ti también, a ti, que te ven tus miedos, que te ven tu debilidad, que te ven tu situación. Hay una palabra. La palabra no es mantente ahí tirado, mantente ahí, alimenta tu miedo. No dijo eso Jesús. Jesús dijo, levántate, de donde estás tirado, levántate, vamos, levántate. Y luego renuncia a tus inseguridades, renuncia a tus miedos. Es como que hoy nos dijera a nosotros, levántate, no tengas miedo a tu cruz, no tengas miedo a lo que estás viviendo, no tengas miedo a esa purificación que estás viviendo corporal o emocionalmente, levántate, levántate. El Papa Francisco dijo una frase sencilla: para escuchar a Jesús hay que subir al monte de la oración, porque ahí es donde el Señor nos levanta, ahí es donde el Señor nos inspira, ahí es donde el Señor nos renueva, ahí es donde el Señor nos mueve. Por eso tenemos que dejar que el Señor nos levante. La orden. No dijo Jesús, mira, ¿saben qué? Si quieren levantarse, levántense. No, por favor, no tengan miedo. No, lo dijo con autoridad. Cuaresma es eso. Cuaresma es vivir un proceso de transfiguración levantándome. ¿De qué? Tú sabrás. De tu pecado, de tu amargura, de tu maldad, de tu resentimiento, de tus complejos, de tus vicios, de tu soberbia. Levántate. No tengan miedo. No sean personas inseguras. Confía en el Señor. Ríndete ante Él. Despójate de tus seguridades. Ríndete ante Él. Si no oramos, nos quedamos solo con nuestros miedos. Pero si oramos, vamos a ser testigos de la gloria del Señor. La transfiguración no solamente es un recuerdo, no debería de ser un recuerdo. La transfiguración es una invitación a una experiencia personal, a una experiencia comunitaria. Toda la Iglesia Católica ha sido convocada ¿a qué? A la Cuaresma. Toda, no alguna. No es la Iglesia de Centroamérica, la Iglesia Católica de América del Sur o América del Norte. No, es toda
toda la iglesia de todo el mundo convocada. Porque no es un recuerdo, es una invitación. ¿Qué implica para nosotros subir al monte? Subir al monte implica hacer oración, hacer silencio, buscar de Dios verdaderamente. Implica caminar en obediencia, en comunidad. Luego, escucharlo. No solo es que oigas prédicas, mires programas como este, escuches, sino obediencia. Obediencia a la palabra. Levántense, no tengan miedo. ¿Y qué al final qué pasó? Jesús les dice, no hablen con nadie. Y bajaron. Obediencia. Le escucha. Dejarnos transfigurar es ser transformados en imagen de Dios para el mundo. Dios no solamente quiere que le admires a Él, quiere que tu vida cambie, que tu vida se transforme. Y para eso es la vida en comunidad. ¿A qué nos llama el Señor a través de esta experiencia de transfiguración? Nos llama a dejarnos, a tener conciencia de que la gracia de Dios resplandece en tu vida y en la mía. Que no caminamos hacia la derrota, estamos caminando hacia la Pascua, hacia la gloria. Que no caminas solo, que caminas con una iglesia que está allí, que eres parte de la iglesia, que eres un hijo amado de Dios y de la iglesia, que cuando nos toque bajar, bajaremos con fe, bajaremos con esperanza, bajaremos con convicción. A eso nos invita la palabra el día de hoy. Piensa un momento, ¿cómo estás viviendo este tiempo de Cuaresma? ¿Qué ha ido transfigurando el Señor en estos últimos días de la Cuaresma en tu vida? ¿Qué ha ido transfigurando en estos días, en estas últimas semanas que has vivido? ¿Qué ha sido transfigurado en ti? ¿O todavía no hay nada? Sí, has ayunado, pero ¿cuál es el fruto de ese ayuno? ¿Cuál es el fruto de la limosna? ¿Cuál es el fruto de tu vida de oración? Todo esto es importante. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento y digámosle al Señor, Señor Jesús, muéstranos tu gloria cuando el camino se haga difícil. Transfigura nuestras dudas en fe, nuestros miedos en confianza, nuestras cruces en esperanza. Que nunca olvidemos que eres el Hijo amado y que la cruz conduce a la resurrección. Enséñanos, Jesús, en este tiempo de Cuaresma a escucharte. Enséñanos a seguirte dócilmente. Enséñanos a no rendirnos. Jesús, enséñanos a levantarnos y a vencer nuestros miedos para dar testimonio de ti. Amén. Querido hermano y hermana, recuerda que la Cuaresma es una invitación, no para ser mejores, sino para ser transfigurados. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.